Buenos días, profesor Darío Mestanza Camacho. Soy la alumna Eliana Yamilet Fernández Dávila, estudiante de la carrera de Educación Inicial, primer ciclo. Bueno, hoy voy a narrar todo lo que he entendido acerca de la obra Matar a un ruiseñor. Bueno, la obra empieza narrándonos Scout, que era su seudónimo, pero su nombre era Jans Louis Finch, quien nos dice que ella tenía un hermano que se llamaba James, el cual había sufrido un accidente cuando estaba a punto de cumplir 13 años, pero que ese accidente le había causado pues que sus brazos queden de distinto tamaño, ¿no? Uno quedaba más grande que el otro. Entonces dice que James no recordaba mucho de aquel suceso, solamente cuando algunas veces peleaban o intentaba el jugar, ¿no? Pero que se había olvidado totalmente porque a él le gustaba jugar fútbol. Entonces, cuando él jugaba al fútbol se olvidaba de aquel accidente que él había tenido. Y bueno, también nos narra todas las vivencias y experiencias que vivió en el pueblo donde ellos estuvieron viviendo, que es Maikop, ¿no? Nos dice que, bueno, Maikop era una ciudad que no había mucha gente, que la ciudad era muy tranquila y que no había muchas cosas que comprar o hacer, para lo cual pues la gente caminaba despacio, hacía sus cosas con tranquilidad y que bueno, nos decía que el día tenía 24 horas, pero en Maikop parecía que eran mucho más porque las horas duraban mucho más. Eh, entonces nos narra sus vivencias y nos cuenta que tenía a su papá que se llamaba Ticus, quien era un abogado, y que él no recordaba mucho a su mamá, que su mamá había muerto de un paro cardíaco, cuando él apenas iba a cumplir 2 años, cuando ella iba a cumplir 2 años. Entonces dice que ella no recordaba a su madre y que James fue el fruto del amor o del matrimonio que sus padres tuvieron cuando tuvieron un año de relación, que 4 años después nació ella. Entonces dice que solamente vivían en casa con su papá, Atticus, con su hermano James, ella, que era Scout, y su cocinera, a la que se llamaba, bueno, y tenía una cocinera, ¿no? La cual decía que ella tenía una mirada muy fría y que era todo lo contrario de su papá, porque su papá era una buena persona, su papá era muy cariñoso y muy atento con ellos. Bueno, también nos narra aquí que también nos dice que ella tenía que ya asistir al colegio, el cual no le gustaba al colegio, propuso a su papá que no le enviara al colegio, pero este le dijo que tenía que ir, que solamente las personas con dinero podían darse el lujo de no ir, de no asistir, porque con el simple hecho de pasar desapercibida algunas acciones. Entonces que ella tendría que ir, ¿no? Dice que bueno, fue el primer año y fue el año más horrible de su vida porque le pasaron muchos acontecimientos ahí. Tenía su maestra que era Caroline, y cuando llegó dice que pues esta le trataba mal en ciertas ocasiones, que siempre le trataba de avergonzarla. Entonces también ahí conoció a un compañero al que le habían puesto de apodo el Burris, el cual pues era hijo de un hombre adinerado, ¿no? Y que este pues no obedecía a los maestros, ya que se daba el lujo de hacer lo que quería por el simplemente hecho de tener dinero. Aconteció un día que la maestra Caroline estaban en clase y este pues lanzó fuertes insultos a la maestra, el cual hizo sentir mal a la maestra Caroline, y esta se puso a llorar y luego
todos sus alumnos la calmaron y ella pues se sintió querida y se calmó, ¿no? Para lo cual pues atinó a decirle a Burris que el día de mañana traiga a sus padres o que porque o ya no ingresará más, que queda expulsado del colegio. Para lo cual Burris se rió, soltó una carcajada porque dijo que él siempre va el primer día de clases y luego no vuelve a aparecer nunca más por el colegio. Para lo cual la profesora quedó muy sorprendida y no insistió más, ¿no? Entonces Burris se sintió ganador y salió salió del colegio, se fue. Entonces luego también nos cuenta que, pues bueno, ¿no? Ellos vivían cerca de varias mansiones y en una de ellas era la mansión Radley, la cual muchas personas tenían miedo, temían pasar por ahí porque decían que esa casa está como que llena de fantasmas malignos y que acontecían muchas cosas raras. Entonces ellos también tenían miedo pasar por ahí, ¿no? Por lo mismo que empezaban a decir, ¿no? De las cosas, de los fantasmas. Y pues bueno, resulta que efectivamente pasaban muchas cosas raras ahí. Se empezaron a encontrar gallinas, pollos muertos, lo cual pues empezaron a decir que era el fantasma que estaba en la casa, en la mansión Redley. Pero todos, Scott nos dice que ella sabía que, bueno, que las personas querían hacer creer que era un fantasma, pero en realidad todos sabían que era un loco del pueblo el que ocasionaba estas cosas que tiempo después pues murió, ¿no? Y bueno, ocurre un día de que James y Scott pues se ponen a jugar, ¿no? Cerca de la mansión Redley porque quedaban al costado y se pusieron a jugar y bueno, en una de esas Scott nos dice que escuchó un ruido que provenía de la mansión Redley, pero se sorprendió porque ahí no vivía nadie. Se decía que esa casa estaba abandonada y que no vivía nadie, pero ella creía que el dueño que antes habitaba, que era Bob Ridley, vivía ahí todavía, estaba ahí, aunque las personas le habían dicho que este había fallecido. Ella no creía en eso porque ella había escuchado y siempre veía sombras dentro de la casa. Entonces con su hermano James un día pues se pelearon y entonces James pidió, se molestaron y James encontró a otro amigo que se llamaba Dell, el cual pues había llegado y les empezó a decir que él ya sabía leer, que sabía hacer muchas cosas, ¿no? Y Scott pues hizo quedar bien a su hermano James diciéndole que él ya había nacido aprendiendo a leer, que él ya había nacido con eso y que su hermano era muy inteligente. Entonces siempre ellos tres jugaban, ¿no? Hasta que cierto día James se molestó con su hermana y ya no se hablaban más y James pues iba siempre a buscar a Dill para que puedan jugar. Entonces ocurre que un día se chocaron dentro de su patio y James le dice a Scott que se retire de ahí, que no quería verlo, pero Scott responde de que el patio también le pertenece a él, así como le pertenece al hermano, pues ella también es parte de eso, ¿no? Entonces James le propone de que si quiere quedarse en el patio y quiere que todo esté bien, escriban una carta al señor Bob Redley, quien era el dueño de la mansión, ¿no?
de la mansión Redley, que se decía que había fallecido y que no, y que se encontraba, bueno, la gente decía que había fallecido, pero para Jens y Scott, pues el señor aún vivía, ¿no? Dentro de la mansión y él se encontraba, solo que no quería salir a, a la calle porque le gustaba la oscuridad. Eso es lo que ellos asumían. Entonces empezaron a escribirle una carta con la intención de que pues le puedan entregar o pasar por debajo de su, de su puerta para que se lo leyera y la carta decía de que quisieran que él saliera para que pues puedan tomar de repente el sol o conocerlo, ¿no? Porque se debe sentir feo estar solo. Entonces, en lo que estaban planeando hacer esas cosas, su papá Ticus les encontró y les llamó la atención, para lo cual él respondió que si fuera el caso de que el señor Redley estuviera dentro de su mansión y no quisiera salir, es su vida y que él tiene derecho a decidir sobre eso, que nadie tenía el derecho de obligarlo a hacer algo que él no quería y que lo dejen en paz al pobre hombre. Entonces sus hermanos muy asustados, los niños muy asustados, pues no hicieron, le hicieron caso y pues eso quedó ahí, ¿no? Hasta que, pues bueno, en ese momento quedó ahí, pero ellos seguían con la necesidad de saber si el señor Redley de verdad se encontraba en dicha mansión, si estaba vivo o realmente había muerto. Entonces, como seguían con esa intención, Scott siempre se paraba mediante mediante espaldas de donde daba el jardín de la mansión Redley, se paraba a mirar, ¿no? Porque tenía la esperanza de que alguien apareciese por ahí. Entonces, también nos comenta de que tenía una maestra que era muy, muy cariñosa con ella y que vivía cerca de su casa, el cual pues iba a visitar. Que aunque no visitaba mucho, empezó a visitarla cuando tuvo la pelea con su hermano. Y un día cuando ya estaba regresándose de la visita que había hecho a su maestra, Scott en un árbol encontró unos chicles, unas gomas de mascar dentro de un árbol, para lo cual pues, pero era dentro de la casa de la mansión Redley, el cual le habían dicho que si comía algo de ahí o toca algo de ahí, pues iba a morir. Pero él ella a pesar de que sintió mucho miedo, pues jaló las gomas de mascar y se las empezó a comer, empezó a masticarlas. Entonces, mientras iba masticando, iba diciendo, no, pues las estoy masticando, ya las estoy saboreando y aún sigo vivo, entonces aún sigo viva. Entonces no me va a pasar nada. Para lo cual, pues llegó así a esta casa, donde James le preguntó de dónde había conseguido esas gomas de mascar. Y le dijo que en un árbol de la mansión Redley, para lo cual le dijo, te vas a morir. Tú sabes que te vas a morir. Porque todas las cosas que toques de la mansión o comas te van a hacer daño. Para lo cual pues le ordenó que botase los chicles y bueno, después de tanta insistencia logró botar los chicles, ¿no? Pero después de eso el hermano James se puso como que a predecir el futuro y dijo que él había aprendido a predecir el futuro y que ve a su hermana que dentro de 3 días iba a morir, el cual pues asustó, ¿no?, mucho a su hermana y esta pues le dijo que no hable tonterías, que eso no es verdad, que eso no va a pasar. Entonces aconteció de esa manera y nuevamente tuvieron la curiosidad de ir a la mansión Redley a ver, ¿no?, qué ocurría, si ocurría algo diferente ese día. Para lo cual pues fueron y estaban dentro subidos en un árbol, el cual sin darse cuenta pues se cayó el hermano, ¿no? James cayó de un árbol y porque habían escuchado
un disparo fuertemente y todo el mundo, todos los alrededores de la ciudad, por ahí de los vecinos, habían escuchado el mismo disparo, ¿no? Para lo cual pues James y Scott se asustaron. Como estaban dentro de la mansión, se asustaron demasiado y empezaron a correr. Corrieron hacia donde estaban su papá Ticus y las demás personas porque también habían escuchado ese ruido estruendoso, ¿no? Entonces llegaron y pues bueno, su papá les preguntó que dónde habían estado porque estaba muy preocupado por el sonido que había ocurrido, por todo lo que había ocurrido. Entonces no se habían percatado, ellos llegaron tranquilamente, como si nada hubiera pasado, pero no se habían percatado que James tenía los pantalones abajo. Con el apuro, con la desesperación, pues se le habían caído los pantalones a James. Entonces su papá Ticus al mirarlos pues le pregunta, ¿no? Que su, dónde está su pantalón y él pues no se había dado cuenta y cuando pues se mira quedó muy avergonzado porque no se había percatado. Entonces su papá como que soltando una leve sonrisa misteriosa le dijo que esa misma noche tenía que entregar el pantalón, que vaya y lo busque porque dónde lo había dejado. Entonces James fue corriendo a su casa avergonzado, ¿no? Y tenía que tratar de buscar el pantalón que tenía que ser entregado esa noche. Entonces también nos cuenta que bueno, a ver, que nos cuenta también que bueno, en esa ciudad de Maikop se vivían muchas cosas, muchos sucesos, ¿no? Eh, Les acontecieron muchas cosas allí a Scott y a Dill. Entonces también podríamos hablar después de unas ciertas eh, situaciones que pasan que son las más específicas esas. Ya también nos empieza a contar de que el frío, el invierno, había llegado a la ciudad de Maikop y que se tenía la creencia de que cuando el frío y la nieve llegaba a Maikop era porque los niños se portaban mal y no habían querido hacer caso a sus padres, ¿no? Entonces ese día se aconteció de que hacía demasiado frío y pues cuando Jem y Scott salieron a la calle, pues el señor Ewell les había dicho de que por su culpa estamos pasando estos inviernos tan fríos, porque como sabemos, cuando los niños se portan mal, pues ocurre este tipo de cosas. Entonces ustedes se han portado mal, han desobedecido, y es por eso que estamos padeciendo de estos acontecimientos. Para lo cual pues ellos quedaron sorprendidos porque sentían de que no habían hecho esas cosas, pero se tenía esa creencia. Cuando pues empezó pues a nevar, ellos cuentan, ¿no? Scott, que nunca habían visto la nieve y de que era algo sorprendente para ellos y que se pusieron a jugar, pero que no querían que la nieve se acabe. Entonces propusieron que vayan a la casa de su profesora y que jugaran ahí, ¿no? Porque vivía sola. Entonces fueron, pero ya de regreso por mucho frío, llegaron a su casa y empezaron a hacer un muñeco de nieve, el cual pues cuando ya bajó más la temperatura y ellos se fueron pues a su cuarto, su papá les había dicho que este muñeco ya había cobrado vida, que se había hecho más sólido por el mismo frío que se estaba dando en ese momento, ¿no? Entonces su cocinera, Calpurnia, empezó como que
a ponerles fuego por todas partes de la casa para que pues ésta se sienta un poco más abrigada y ellos también tengan la tranquilidad de poder descansar. Eh, entonces lo ocurrieron eso, y mientras ellos estaban pues tratando de descansar, se escucharon unos gritos alarmantes y feos, que los despertó de inmediato, ¿no? Entonces salieron a mirar, y pues ocurrió que se había incendiado la casa de su profesora, a la cual pues Scout estimaba mucho, y la cual pues vivía sola, y a la cual siempre iba a visitar, ¿no? Esta pues se veía las llamas, cómo podían salir de la casa a pesar del frío que, que estaba haciendo en ese momento, pero la casa se estaba incendiando. Entonces el fuego cada vez iba arrasando con todas las cosas que tenían. Scott y Jen, bueno, su papá les ordenó que no se movieran y que se quedaran ahí en el lugar donde los había dejado, y que no se les ocurra hacer nada porque él va a ir a ayudar, ¿no? Entonces vieron que su papá, Atticus, se fue a la casa y empezó a sacar los muebles, un mueble de madera, el que más quería la profesora, ¿no? Al que más cariño le tenía. Entonces pensó Scott que bueno, que haya rescatado las cosas que le interesaba más a su maestra. Entonces les puso ahí en ese lado, y ellos veían todo, y pues bueno, James decía, pero ¿por qué demoran? ¿Por qué demoran tanto? Porque el fuego cada vez iba arrasando con las cosas. Entonces resulta que después pues tuvieron la respuesta, ¿no? Llegó el carro de los bomberos, que venía siendo jalado por otros más, ya que por el inmenso frío pues las partes del, del carro de bomberos pues habían sido congeladas, ¿no? Para lo cual pues eso les impedía llegar de inmediato o con mayor rapidez al lugar donde se estaban dando el incendio. Pero después de ardua labor, pues al siguiente día todavía se logró calmar un poco el fuego. Entonces, para lo cual eh, Scott se acercó a preguntarle a la maestra, ¿no? Como que a tratar de consolarlo. Y ella decía que no le importaban las cosas, que en realidad si ella hubiera podido hacerlo también lo incendiaba. Entonces, para lo que Scott pensó, qué mujer tan dura y tan fría, que a pesar de que lo ha perdido todo, pues ella sigue con esa actitud, ¿no? Entonces, para lo cual pues la maestra se fue a vivir con una profesora también, que era que vivían cerca del barrio, que se quedarían a vivir ahí. Entonces, luego de eso, pues al día siguiente, bueno, luego que aconteció eso, ya Tico se encontraba en su casa con sus hijos y encontró una manta en el piso, para lo cual se molestó con sus hijos porque le dijo: les he dicho que se queden en un lugar y ustedes no me han obedecido. Porque la manta está acá, ¿de quién es si no es de ustedes? Entonces, para lo cual ellos quedaron sorprendidos. Dijeron que ellos sí habían obedecido, que en ningún momento se habían movido del lugar donde su papá los había dejado. Entonces su papá, Atticus, le dijo: ¿cómo sabían que ellos pues tenían miedo en la mansión Radley? Porque ahí se encontraba el señor Boo Radley, quien se creía que estaba muerto, ¿no? Entonces, pero para Scott y James, él seguía vivo. Entonces lo que le dijo: pero yo sí sé de quién es la manta. Y entonces ellos respondieron que por favor les diga. Entonces a lo que el papá atinó a decirle a Scott que mientras ella estaba viendo cómo apagaban el incendio, el señor Boo Radley se acercó por detrás de ella y le puso la manta, para lo cual esta quedó aterrorizada eh, porque no se había dado cuenta y porque le tenía realmente miedo.
Entonces, para lo cual pues se asustó y su papá pues no solamente dijo eso, no afirmó ni negó que eso haya sido una broma, pero lo dejó con esa duda a Scott. Entonces iba pasando el tiempo y Scott ya se había como que quitado ese deseo, esas ganas y de que esa idea de la cabeza de que en algún momento el señor Burredley aparecería por la mansión, ¿no? Que él quería verlo, pero ya poco a poco iba perdiendo las esperanzas. También nos habla Scott de que su papá, como era un gran abogado, una vez iba a defender a una persona que era negra, para lo cual ella empezó a reclamarle de por qué lo haría. Entonces su papá, muy sabio, pues le dijo de que muchas veces pues no las apariencias engañan y de que a pesar de que todo el mundo lo acuse, que si ya pasaron, hizo una metáfora, una comparación, ¿no? Que, o sea que a pesar de que pasen 100 años de que otros ya empezaron a realizar algo, tú no vas a poder hacerlo. Entonces él va a confiar en él y pues iba a tratar de hacer las cosas mejor. Para lo cual pues le pidió de que cuando vaya al colegio esta no peleara con sus compañeras cuando se le acerquen al reclamar por lo que estaba defendiendo a una persona negra que estaba acusado por todos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando llegó al colegio pasó que una compañera le empezó a reclamar, diciéndole que su papá es la peor persona, que por lo que iba a defender a una persona negra. Entonces, se acordó de las palabras que su papá Ticus le había dicho y simplemente era la primera pelea que ella abandonaba. Solamente atinó a mirarla y no respondió de ninguna otra manera. Entonces se fueron dando una serie de acontecimientos hasta que, pues bueno, un día acusaron a James de haber matado al señor Bob Ewell, pero los policías y el sheriff trataban de decirle al señor Atticus que él no lo había hecho, de que el señor Ewell había venido con el cuchillo ya en su mano y que pues al ver a James ahí se asustó y cayó encima del cuchillo. Para lo cual pues su papá tenía dudas, realmente había dudado de su hijo y decía que él no lo va a defender porque le gusta que las cosas sean justas, que quizás él es inocente, pero como su papá lo defendería, al final pues iban a decir que como es su papá, pues salió libre, ¿no? Entonces él quería dejarlo todo en manos de otros para que comprueben la inocencia de su hijo. Para lo cual pues finalmente se comprobó de que no había sido así, que no había sido culpable. Y entonces todos fueron después de este feo suceso, de esta fea experiencia, de esta anécdota, fueron a casa y llegaron, ¿no? Seguía pues el ambiente frío. Llegaron a casa y Scott nos cuenta que James había estado descansando todo el día, estaba durmiendo y ya era de noche y pues bueno, Calpurnia empezó nuevamente a prender la calefacción, digamos, de su casa para que estos se estén abrigando. Entonces Scott vio que su padre estaba en el cuarto de James vigilando su sueño y ella se acercó y le dijo que James ya estaba durmiendo y que se podía retirar, y Atticus le respondió: no, cariño, voy a quedarme toda la noche con tu hermano. Entonces esta empezó como que a decirle que le cuente algo, para lo cual se acercó a su regazo, a sus piernas, y su papá con una voz suave empezó a contarle
un cuento, entonces ella quería seguir escuchándolo, pero nos dice de que la voz suave de su padre, la casa calientita, pues no resistió más y se estaba quedando dormida. Entonces eso ella sintió de que algo la sostuvo y pues era su papá quien le dijo que quien la alzó y la llevó a su cuarto a descansar. Y entonces el señor Atticus se quedó pues toda la noche con su hijo Jim vigilando su sueño. Bueno, y así es como termina esta historia. Gracias.